Como parte del trabajo práctico número 4, en este video vamos a desarrollar cuáles son las principales acciones para aplicar a campo el método de Brown-Blanquet, que lo utilizaremos para caracterizar la comunidad herbácea. El objetivo, como decimos, de este método de relevamiento de comunidades es identificar y caracterizar la comunidad vegetal presente en el sitio de estudio, de manera tal que una vez finalizado todo el proceso de aplicación del método a campo y procesamiento posterior, estaremos en condiciones de identificar si estuvo presente en el lugar, por ejemplo, la comunidad del pajonal o la comunidad del espartillar, etc. ¿Cuál es la metodología a campo para llevar a cabo este método? Principalmente se basa en lo que son los censos de vegetación, es decir, la observación y registro de información vegetal en unidades de superficie. La forma, dimensiones, cantidad y disposición en el terreno de esos censos es lo que ya definimos como diseño del muestreo, que será aquel que nos permita tomar resultados representativos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de instalar o realizar 3 censos de vegetación sobre una transecta separados cada uno por 15 metros. Estaríamos entonces teniendo un tamaño de muestra de 3 unidades muestrales dispuestas con un diseño estratificado sistemático. La metodología de Brown-Blanquet se basa básicamente en asignar a cada una de las especies vegetales que se observen dentro de la unidad muestral valores de abundancia y cobertura. El parámetro o la variable abundancia tiene que ver con el número de individuos por unidad de espacio. Como ustedes recordarán, llamamos a este valor densidad, pero en este caso se trataría de una especie de atributo equivalente a la densidad en el cual no vamos a hacer un conteo exacto de individuos, sino que vamos a trabajar con valoraciones como muy abundante o poco abundante. En cuanto a cobertura, se define como la proporción de terreno que ocupa la proyección perpendicular de la parte aérea de una especie sobre la unidad muestral. Es decir, no estamos hablando de lo que es la canopia de un individuo de la especie, sino lo que representa la cobertura de todos los individuos de una misma especie en la unidad muestral. Tomando simplemente a modo de ejemplo, ese sería un individuo vegetal, proyectamos su parte aérea sobre la base del terreno y esa área es lo que constituiría la cobertura. Pero como dijimos recién, vamos a trabajar con cobertura general de la especie en la unidad muestral. El método de Brown-Blanquet tiene la particularidad de utilizar para este relevamiento una escala combinada en la cual se asigna a cada una de las especies presentes en una unidad muestral un valor que representa una asociación de estas dos variables, abundancia y cobertura. Para eso establece rangos de cobertura y abundancia que se simbolizan con R más 1, 2, 3, 4 o 5 de acuerdo a los distintos niveles. Por ejemplo, teniendo la comunidad vegetal, vamos a apoyar nuestro cuadro muestreador y vamos a identificar las especies adentro del cuadro. Encontramos aquí individuos de la especie A. De acuerdo a lo que observamos en la unidad muestral, consideramos que sería correcto asignar a la especie A el valor más. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene menos del 5% de cobertura, siendo el 100% la unidad de superficie del cuadro muestreador, y son pocos individuos los presentes. Otro ejemplo. Identificamos otra especie a la que llamaremos B y de acuerdo a lo que vemos
de presencia de esa especie, estimamos que para la especie B es correcto aplicar el valor 2. ¿Qué significa este valor 2? Que cubre esta especie entre 5 y 25% de la superficie del cuadro y que son muy abundantes los individuos presentes. Un tercer ejemplo, vemos que para la especie a la que llamaremos C, sería correcto aplicar un valor de 4. ¿Por qué? Porque esta especie cubre entre un 50 y 75% de la superficie de la unidad muestral y en ese caso ya la escala dice que se independiza de la cantidad de individuos que generan esa cobertura. Toda esta asignación de valores que hemos efectuado queda plasmado en una planilla a la que llamamos tabla fitosociológica. En esa tabla, además, para cada censo registraremos otros datos como el porcentaje de suelo desnudo, el porcentaje de material muerto, una altura promedio del canopeo y, como dijimos, estarán todas las especies que se observen en cada uno de los censos con sus correspondientes valores dependiendo de lo que hayamos observado y aplicando la escala de Brown-Blanquet. Al final del relevamiento tendremos nuestra tabla fitosociológica conformada por todas las especies que hayamos observado en todos los censos y con los valores asignados de la escala de abundancia y cobertura. Esta tabla vamos a aplicar en gabinete para hacer un procesamiento de información, convirtiendo los datos que vinieron como números de la escala a porcentajes. Eso se va a transformar en una tabla bruta donde llegaremos al cálculo de otras variables como frecuencia, cobertura, cobertura total. Esto nos va a permitir identificar a la especie dominante en función de la identificación de la especie dominante y del rol de las demás especies que estén presentes en la comunidad, vamos a poder identificar a la comunidad vegetal presente. Por ejemplo, podremos llegar a la conclusión de que hemos identificado a la comunidad del flechillar en caso de que, por ejemplo, Nacella neesiana haya sido la especie dominante, o a la comunidad del carquejillar si la especie dominante hubiese sido Baccharis trimer. Haremos además una serie de análisis, cálculos de índices, etc. Principalmente nos detendremos en lo que es la diversidad específica de la comunidad, tomando a este como el atributo emergente de este nivel de organización, y con todo ello podremos arribar a nuevos análisis y conclusiones en el contexto de este agroecosistema.